Cordial saludo. En esta oportunidad vamos a ver toda la información relacionada con acciones coyunturales, preventivas y de seguimiento, riesgos y oportunidades, que es el pensamiento basado en riesgos, que es uno de los criterios para la implementación de nuestro sistema de gestión, y salidas no conformes. El objetivo de esta capacitación es proporcionar información clara a todo el personal para la identificación y adecuado reporte de las acciones coyunturales preventivas y de seguimiento, riesgos y oportunidades y salidas no conformes. Vamos a empezar entonces con toda la información relacionada con acciones coyunturales preventivas y de seguimiento. Entonces, inicialmente vamos a darle claridad del por qué debemos implementar este tipo de acciones. La normatividad legal vigente que nos rige, específicamente el decreto 780 de 2016, exige que en el modelo de auditoría para el mejoramiento de la calidad de atención de salud se lleve a cabo a través de tres tipos de acciones, que es en PAMEC. Debemos implementar acciones coyunturales, preventivas y de seguimiento. Y nuestro sistema de gestión integral para darle cumplimiento a las normas que nos rigen, que son ISO 9001 versión 2015 e ISO 45001 versión 2018, exige que debemos implementar acciones correctivas, acciones para abordar riesgos y oportunidades, que es el pensamiento basado en riesgos, y acciones de mejora. Entonces, obviamente, debemos darle prevalencia al cumplimiento de la normatividad legal vigente, que es el decreto 780 para PAMEC. Entonces, en la organización no vamos a implementar acciones coyunturales que hacen alusión a las acciones correctivas, que son las mismas. Acciones preventivas, que solo nos exige la normatividad legal vigente. Acciones de seguimiento, que son las acciones de mejora con relación a nuestro sistema de gestión, y las acciones para abordar riesgos y oportunidades que nos exige nuestro sistema de gestión. Es importante entonces tener presente que, de acuerdo a esta relación o equivalencia que realizamos acá, nosotros las acciones preventivas solo nos las exige la normatividad legal vigente en PAMEC. Entonces, las acciones preventivas solamente se van a generar para los casos que tengan que ver con el mejoramiento de la calidad en salud, que es PAMEC, y se registran en el formato de FCAL 09. Y para nuestro sistema de gestión vamos a tener en cuenta no las acciones preventivas, sino las acciones por abordar riesgos y oportunidades, que se determinan en el formato FCAL 08. Entonces, las acciones preventivas hacen alusión a la normativa legal vigente, que es lo mismo para nuestro sistema de gestión. Sin embargo, se habla de acciones para abordar riesgos y oportunidades y que se registran en el formato FCAL 08. Es decir, que las acciones preventivas solamente se van a revisar para casos de habilitación, y las acciones para abordar riesgos y oportunidades para nuestros sistemas de gestión. Vamos a tener en cuenta entonces algunas definiciones para tener como claridad en toda la información. Conformidad es el cumplimiento de un requisito, no conformidad el incumplimiento de un requisito. Recordar entonces que es una acción coyuntural que busca la eliminación de la causa raíz de las no conformidades reales para evitar que vuelvan a ocurrir, teniendo en cuenta que las no conformidades reales son las que ya se evidencian que se incumplió en el momento. Corrección es la acción para eliminar una no conformidad detectada, que puede realizarse con anterioridad, simultáneamente o después de una acción correctiva, que puede ser un reproceso. La acción preventiva busca la eliminación de la causa raíz de las no conformidades potenciales para evitar que vuelvan a ocurrir, teniendo en cuenta que las no conformidades potenciales son las no conformidades que todavía no se han incumplido, pero que hay el riesgo de incumplir. Recordar también que la acción preventiva solamente se debe implementar para casos de habilitación. Acción de seguimiento surge de la identificación de problemas reales o potenciales o motivadas por la oportunidad y necesidad de incrementar la capacidad de un proceso, y esto puede ser en términos de eficacia o eficiencia, es decir, son acciones de mejora. Acciones para abordar riesgos y oportunidades surgen de la identificación de situaciones que han o pueden llegar a entorpecer u obstaculizar el cumplimiento de algo, y así prevenir o reducir efectos no deseados y aumentar el mejoramiento continuo. Reproceso, ¿qué es? Es una acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los requisitos. Reparación, acción tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en aceptable para su utilización prevista.
concesión es autorización para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los requisitos especificados. Es bueno tener en cuenta que una concesión está generalmente limitada a la entrega de un producto que tiene características no conformes dentro de los límites definidos por un tiempo o una cantidad de productos acordados. Y hallazgo es el resultado de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría. Teniendo claro entonces estos conceptos, vamos a continuar entonces con el tema. Vamos a recordar entonces qué es una no conformidad. Una no conformidad es el incumplimiento de un requisito. Esa no conformidad puede ser real o potencial. La real es la que ya se incumplió en el momento y potencial es la que todavía no ha ocurrido, pero existe el riesgo de incumplir el requisito, que el requisito puede ser del cliente, legal o reglamentario o de la organización. Para la no conformidad real se va a implementar una acción coyuntural que es la que elimina las causas raíces y también se puede generar una corrección en caso de que aplique. Y para las potenciales se implementan acciones preventivas que solo aplican para habilitación o acciones para abordar riesgos y oportunidades, que es la identificación de los riesgos y generar como las acciones. Es muy importante entonces tener en cuenta cómo se debe redactar el hallazgo de una no conformidad para que en realidad sea una no conformidad. La redacción de una no conformidad siempre debe tener hecho, evidencia y criterio. ¿Cuál es el hecho? La situación que se presentó o que se puede presentar. La evidencia, prueba objetiva o real del hecho, es decir, lo que pasó. Y criterio es se debe relacionar el requisito que se incumple. Es muy importante que tener en cuenta que la redacción de los hallazgos no se debe generar con nombres propios, sino que se debe generar es al proceso como tal en general. Vamos a ver entonces un ejemplo. Dice, durante la inspección de EPP realizada en el mes de junio, se evidencia que el personal asistencial de fonoaudiología no cuenta con la bata de protección, incumpliendo con lo establecido en el registro FSCT22 matriz de EPP. Entonces acá podemos ver que lo que se encuentra en color verde es lo que nos hace alusión al hecho. En color rojo es la evidencia y en color morado es el criterio. Entonces el hecho es lo que pasó en el momento, en qué momento pasó o en qué momento se evidenció. En rojo es la evidencia, lo que se está incumpliendo o lo que pasó, y el criterio en donde está determinado lo que se incumplió para que pueda haber, digamos, como un incumplimiento de un requisito, que recuerden que el requisito puede ser del cliente, de la organización o normativo. Otro ejemplo, durante la medición de indicadores se evidencia que el cumplimiento del requisito legal se encuentra con un resultado del 67%, incumpliendo con la meta establecida del 90%. Entonces, siempre debemos identificar, saber que una no conformidad siempre debe estar redactada con con estos tres, con hecho, evidencia y criterio. Las posibles causas de las no conformidades se pueden presentar por varios factores, por entrenamiento, que no se sabe cómo se hace, por concientización, que no se sabe la importancia o las consecuencias que pueden traer las no conformidades, por competencia, que no se tiene el conocimiento y las habilidades, comunicación, la información no llega, por recursos porque faltan herramientas, personas, materiales, financiero, por responsabilidad, pues no es claro quién hace qué, o por planificación que la situación no se ha sido considerada en el sistema de gestión. Vamos a ver algunos ejemplos de aplicación de las acciones coyunturales, acciones para abordar riesgos y oportunidades o las acciones de mejora o de seguimiento. Entonces dice, en una maratón podríamos decir que una acción de mejora ayuda al corredor a ir más rápido, mientras que las acciones coyunturales y las acciones para abordar riesgos y oportunidades le ayudan a tropezar menos. Entonces, la acción coyuntural la implementamos si la persona se tropezó porque ya pasó algo. Y las acciones para abordar riesgos y oportunidades son las acciones que se implementan para antes de que se tropiece, para evitar que se tropiece menos.
en un objetivo o en un indicador. Podríamos decir que una acción de mejora ayuda al proceso a aumentar el nivel de cumplimiento, mientras que las acciones coyunturales y las acciones para abordar riesgos y oportunidades ayudan a cumplir con la meta establecida. En la prestación del servicio, o sea, o en los tiempos de atención, podríamos decir que una acción de mejora ayuda a disminuir el tiempo establecido, mientras que las acciones coyunturales y las acciones para abordar riesgos y oportunidades ayudan a cumplir con el tiempo establecido que ya se tiene en la organización. ¿Cuáles pueden ser las fuentes de detección de las no conformidades? Para las acciones coyunturales pueden ser por medio de quejas y reclamos, hallazgos de no conformidad de auditorías internas o externas, inspecciones y controles operacionales, revisión general de procesos, medición de indicadores o revisión por la dirección. Las acciones preventivas, como hemos venido diciendo, que solamente se implementan para el tema de habilitación, entonces pueden ser detectadas por observaciones de usuarios o por la AMEP, que es la matriz de modo, efecto o falla, que es donde están los riesgos asociados a los usuarios. Las acciones para abordar riesgos y oportunidades se pueden detectar por observaciones de auditorías internas o externas, por revisión por la dirección, análisis de riesgos o en el análisis del contexto de la organización. Y las acciones de mejora se pueden identificar en revisiones por la dirección, sugerencias de mejoramiento o propuestas de mejoramiento. Vamos a ver cuáles pueden ser algunas de las herramientas que nos ayudan a generar el análisis de causas. El diagrama de causa o efecto, que es el diagrama que se expresa de modo simple y fácil en la serie de causas de efecto, que es una herramienta donde tenemos acá el efecto y se generan acá las causas para generar como un análisis de causas. Histograma, que es el que nos representa, digamos, la frecuencia de datos. Un diagrama de Pareto, que es una gráfica de herramienta que ilustra las causas de los problemas por orden de importancia y frecuencia de porcentaje de aparición o costo de actuación. Y o la metodología de los 5 porqués, que es una técnica sistemática de preguntas usada en la fase de análisis para buscar posibles causas principales de un problema. Para llevar a cabo este ejercicio, primero se formula el problema o la no conformidad. Luego se pregunta por qué del problema y la respuesta me induce a formular otra pregunta y así sucesivamente hasta lograr los 5 por qué. Esta es la herramienta que nosotros utilizamos para generar como el análisis de causas en las no conformidades. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cuál es la idea de esta metodología? Generar una serie de preguntas hasta llegar a la causa raíz y atacar la causa raíz. Entonces vamos a ver, un ejemplo dice, ¿por qué la Secretaría de Salud envió notificación de rechazo de informe? Dice, porque la persona encargada no cargó el informe a la plataforma de forma correcta. ¿Y por qué la persona encargada no cargó el informe de la plataforma de forma correcta? Porque no sabía cómo realizarlo. ¿Por qué no sabía cómo realizarlo? Porque la persona es nueva en el puesto de trabajo y nadie sabía cómo hacerlo y la persona que sí lo conocía renunció. ¿Por qué nadie sabía cómo hacerlo? Porque la anterior persona no se le explicó a nadie y no se tenía documentado el proceso a realizar. Porque la anterior persona no se lo explicó a nadie y no se tenía documentado, porque no se tenía contemplado el conocimiento crítico. Entonces, como podemos ver, estas respuestas se convierten en la siguiente pregunta. Es muy importante tener en cuenta cuál es la pregunta que se realiza y que de verdad se puede atacar la causa. Por ejemplo, acá dice por qué la persona es nueva y que la persona que lo conocía renunció. No vamos a realizar la pregunta del por qué renunció, sino de las preguntas que se puedan o las causas que sí se puedan intervenir. Entonces, las causas pueden ser varias de acuerdo a las respuestas que se generan o simplemente la causa raíz va ligada a la última respuesta que dice porque no se tenía contemplado el conocimiento crítico. Entonces, si esta es la causa raíz, se debe entonces contemplar el conocimiento crítico y generar, digamos, como la gestión para ese conocimiento crítico. Después de identificar la causa raíz o las causas a intervenir, se debe definir el plan de acción. Acá, ¿qué se hace? Acá se establecen las actividades a realizar orientadas a eliminar la causa raíz definida para la ocurrencia. En todos los casos, las acciones correctivas, preventivas y de mejora y las acciones para abordar riesgos y oportunidades, las actividades que se definan en el plan de acción deben ser coherentes con el ciclo de mejora continua, que es el ciclo PHVA: planear, hacer, verificar y actuar, de tal manera que se evidencie su verificación y que su aplicación pueda ser ejecutada dentro del proceso. Para el caso de las acciones coyunturales, se debe incluir una actividad asociada a la corrección correspondiente en caso de que se requiera.
¿Qué quiere decir eso? Que si la acción coyuntural o la no conformidad se puede corregir en el momento, entonces se puede generar la corrección y la acción coyuntural. Vamos a ver entonces cómo se determina el plan de acción en el ciclo PHVA. En el planear, acá analizar el problema para definir el plan de acción, se definen las actividades y cómo se van a llevar a cabo, responsables y tiempos. En el hacer se ejecuta todo lo planeado. Verificar, se verifica el cumplimiento del plan de acción y la eficacia del mismo. Esta verificación se genera por el área de calidad. Y actuar de acuerdo con los resultados, se toman las medidas necesarias que también están a cargo por el área de calidad. ¿Hay alguna información como importante que debemos de tener en cuenta en la definición del plan de acción? El plan de acción siempre debe ser definido en compañía del jefe inmediato. Debe ser redactado en verbo infinitivo, es decir, ar, ir, no en otro tipo. Y se debe notificar por medio de correo electrónico al área de calidad el registro de acciones para ser aprobado el plan de acción. ¿Qué quiere decir eso? En el momento en que se genere una acción coyuntural, una acción preventiva, inmediatamente se debe notificar por medio de correo electrónico al área de calidad que ya fue generada la acción coyuntural con la respectiva redacción y análisis y el plan de acción. ¿Para qué? Para que el área de calidad lo revise y apruebe si es viable o no es viable la definición del plan de acción. Entonces, ¿cómo vamos a registrar las acciones coyunturales? Ya sabemos entonces que en el momento en el que se identifiquen, la fuente puede ser diversas fuentes de identificación. La acción coyuntural puede ser registrada por cualquier persona de la organización. Entonces, vamos a ver cómo se van a registrar. Se cuenta con el procedimiento, que es el que describe la metodología. Y vamos a mirar cuáles son los pasos para la identificación. Primero se debe identificar la situación real o potencial no deseada o la mejora, es decir, la no conformidad real o potencial. Se debe asignar el consecutivo, se debe describir la acción coyuntural preventiva de seguimiento de la forma en la que vimos, es decir, que debe tener hecho, evidencia y criterio. Se debe realizar el análisis de la acción coyuntural preventiva de seguimiento con la metodología de los 5 porqués, definir el plan de acción, que debe estar con el ciclo PHVA. Se debe aprobar la definición de los planes de acción que es por parte del área de calidad y se debe verificar la eficacia que también se hace por el parte del área de calidad y finalmente se cierra la acción. El formato que se tiene establecido para registrar las acciones coyunturales preventivas o de seguimiento es el FCAL 09, que se encuentra en datos usuarios, calidad, registros. Esta es como la estructura del formato. Esta parte es la que diligencia cualquier personal de Colmédicos. Entonces, detección. Se debe redactar, se debe colocar el día en que se detectó la no conformidad, el mes y el año. Un consecutivo de acuerdo en el que vaya, describir la acción coyuntural preventiva de seguimiento. En este caso entonces recuerden que debe ir hecho, evidencia, criterio. Se coloca el tipo, las iniciales del tipo. Si es acción coyuntural, entonces se coloca la C. Si es preventiva, la P, o si es de seguimiento, la S. El proceso al que pertenece la acción, la fuente, que ya vemos las diferentes fuentes de detección, que pueden ser por controles operacionales, quejas o reclamos, análisis de causas, que hace alusión a la metodología que tenemos establecida en la organización, que es de los 5 porqués. Entonces acá se hace la pregunta y la respuesta. Corrección, recuerden que la corrección solo aplica para la no conformidad real. Se aplica una corrección en el momento. El plan de acción que se define. ¿Quién es el responsable de ejecutar el plan de acción o la corrección? Y la fecha de implementación, es decir, para cuando está planeado la corrección y el plan de acción. Y ya el área de calidad es la encargada de verificar el plan de acción. ¿Qué verifica? Que se haya ejecutado en las fechas correspondientes y que se haya generado todas las actividades definidas en el plan de acción. Y la verificación de la eficacia, es decir, si el plan de acción sí fue eficaz al cierre de la no conformidad. Entonces ahí terminamos ya con el tema de acciones coyunturales, preventivas y de seguimiento. Vamos a empezar entonces con las acciones para abordar riesgos y oportunidades. ¿Qué es el pensamiento basado en riesgos? Recuerden que el pensamiento basado en riesgos es uno de los criterios para la implementación de nuestro sistema de gestión, que es un enfoque que ahora debe considerarse en las organizaciones para lograr la consecución de los objetivos.
Este concepto ha estado implícito en ediciones anteriores para llevar a cabo acciones preventivas, es decir, anteriormente se nombraban acciones preventivas, pero hoy en día se llama acciones para abordar riesgos y oportunidades. ¿Qué es un riesgo? Es la probabilidad de ocurrencia de cualquier evento que pueda incidir en el cumplimiento de los objetivos, es decir, cuáles son esos factores o esos riesgos que nos impidan el cumplimiento de nuestros objetivos. Y oportunidad es, puede surgir como resultado de una situación favorable para lograr un resultado previsto. Por ejemplo, un conjunto de circunstancias que permita a la organización atraer clientes, desarrollar nuevos productos y servicios o reducir los residuos o mejorar la productividad. Una desviación positiva que surge de un riesgo que puede proporcionar una oportunidad, pero no todos los efectos positivos del riesgo tienen como resultado oportunidades. Se determinan las acciones para abordar riesgos y oportunidades para cada proceso y para cada proceso del sistema de gestión. ¿Para qué? Para asegurar que el sistema de gestión logre los resultados previstos, aumentar los efectos no deseados, prevenir o reducir efectos no deseados y lograr la mejora. Es importante tener en cuenta que es responsabilidad de todos los colaboradores de cada uno de los procesos o áreas identificar y gestionar cada uno de los riesgos y oportunidades que se puedan generar en su proceso o en su área. Es decir, cualquier persona de la organización puede identificar y es responsable de gestionar sus propios riesgos y oportunidades. ¿Cuál es la metodología para identificar los riesgos y las oportunidades? En la organización se tiene definido un formato que es el FCAL 08, que es donde se tienen identificados por proceso cada uno de los riesgos o las oportunidades. Esta matriz es responsabilidad de cada uno diligenciarla, sin embargo se diligencia en compañía del área de calidad, que ya que es una matriz un poco extensa, entonces en compañía del área de calidad se identifican y se registran, digamos, como los riesgos. Entonces, primero, identificar los riesgos y las oportunidades asociadas a los objetivos y a los procesos. Identificar parte interesada y cuestiones internas y externas que puedan generar eventos que originen oportunidades o que afecten negativamente el cumplimiento de la misión y objetivos de la identidad. Es decir, qué parte interesada se puede ver afectada o las cuestiones internas o externas que se puedan ver afectadas con el riesgo que se identifique. Se debe clasificar el riesgo de acuerdo con las categorías que están definidas en la organización, es decir, si el riesgo es estratégico, si afecta a la imagen, si es operativo, financiero, de cumplimiento, sobre tecnología, de conocimiento ambientales o de SST. Definir los medios, las circunstancias y o agentes que generan o propician los riesgos, es decir, cuáles son esas circunstancias o causas que me puedan generar esos riesgos. Analizar el impacto en caso de materializarse el riesgo, es decir, en caso de que se materialice, qué causas o qué consecuencias me puede generar ese riesgo. Analizar el riesgo inherente, es decir, nosotros los riesgos se valoran de una forma inherente y residual. Entonces el inherente es cuando no se tienen el riesgo que se identifica sin acciones, es decir, sin, digamos, los controles que nosotros debemos de tener para evitar ese riesgo. Entonces, identificar la zona en que se encuentra el riesgo, si es baja, moderada, alta o extrema. Tener muy presente que la idea es que todos los riesgos se encuentren en baja. En caso de que no se encuentren en baja, se debe generar unos controles adicionales para mirar qué controles o qué acciones se deben implementar para disminuir ese riesgo. Identificar los controles actuales para mitigar el riesgo. Luego se debe realizar el análisis del riesgo residual, es decir, el riesgo que permanece después de evaluar los controles establecidos en el proceso, y establecer el manejo del riesgo inherente, es decir, generar los planes de acción requeridos. Es importante tener en cuenta que se establece una actualización y medición trimestral y un seguimiento bimensual, es decir, que se realiza la medición de un indicador con frecuencia trimestral. Vamos a ver algunos ejemplos de cuáles pueden ser esos riesgos que se pueden presentar en los procesos. Incumplir con la normatividad legal vigente es uno de los riesgos que tenemos. Perder la cadena de frío de las vacunas en las actividades extramorales. Historias clínicas que no cumplan con los criterios establecidos es un riesgo que también está latente. No realizar las calibraciones de los equipos biomédicos según la necesidad de cada equipo es uno de los riesgos identificados. Tener alta rotación del personal operativo. Parar el servicio por falta de insumos, no explicar ni hacer firmar el consentimiento informado o ausencia declaratoria de salud en la historia clínica. Son algunos de los riesgos que tenemos identificados en los procesos que tenemos en la organización.
Entonces terminamos con el tema de riesgos y oportunidades y vamos a ver toda la información de salidas no conformes. Eh, bueno, entonces la norma nos exige que la organización debe asegurarse de que las salidas no conformes con sus requisitos sean identificadas y se controlen para prevenir su uso o entrega no intencionada. Entonces vamos a ver qué es una salida no conforme. Una salida no conforme es todo producto y o servicio que no cumple con las especificaciones establecidas. Tener muy presente entonces que el producto o servicio que brindamos en la organización está relacionado con el certificado médico, las historias clínicas. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que cuando el certificado médico, las historias clínicas no cumple con las especificaciones establecidas, es una salida no conforme. ¿En qué momento se identifican o se detectan las salidas no conformes? Se pueden detectar durante la prestación del servicio, después de la prestación del servicio que sea internamente o después de la prestación del servicio por el cliente. Que es muy importante tener presente que se deben identificar durante la prestación del servicio, después de la prestación del servicio, pero que lo identifique una persona interna de la organización. ¿Para qué? Para evitar que lo identifique el cliente y que se pueda convertir en una queja o en un reclamo. ¿Cuándo es después de la prestación del servicio que lo identifique el cliente? Cuando ya desde el área de servicio al cliente finalizaron la atención, o sea, ya se finalizó la atención y el usuario ya se fue y lo detectaron. Eso aplica para después de la prestación del servicio interno. Durante la prestación del servicio es cuando el usuario todavía se encuentra en las instalaciones y no ha finalizado su proceso de atención. Las salidas no conformes deben registrarse y controlarse de dos maneras. En el formato FCAL 08 de salidas no conformes o por medio de solicitudes de helpdesk. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, en el formato FCAL 08 vamos a registrar todas las salidas no conformes que podamos manejar o que le podamos dar manejo internamente en la organización. Y las solicitudes de helpdesk son las solicitudes que se realizan para correcciones a historia clínica que nosotros no podamos modificar y que se deba realizar una gestión desde sistemas. Cuando aplica entonces solicitudes de helpdesk, normalmente a errores que se cometan en historias clínicas que después de guardadas ya no se puedan modificar y que no se le pueda, digamos, corregir la salida no conforme. Esa es la diferencia. Entonces se realiza o en el formato FCAL 08 o en solicitudes de helpdesk. Vamos a ver algunos ejemplos de posibles salidas no conformes que se puedan presentar en cada uno de los servicios de la organización. En laboratorio y toma de muestras, error en el ingreso de resultados, error en la marcación de tubos, error en la utilización de tubos de laboratorio o marcar como listo un examen sin ser realizado. En fonoaudiología, optometría, terapia respiratoria o psicología. Historias clínicas que no cumplen con los criterios establecidos o marcar como listo un examen sin ser realizados. En medicina laboral y preventiva, historias clínicas que no cumplen con los criterios establecidos, no realizar ayuda diagnóstica en la historia clínica o marcar como listo un examen sin ser realizado. En servicio al cliente, error en la digitación de empresa, en la ocupación, en el centro de costos, en la emisión de precios, en el nombre, en la edad, en la cédula, en la forma de pago o error en el ingreso de exámenes. En vacunación, error en el reporte de resultados de vacunas, no anexar lote o citación de próxima vacuna, error en el lote o citación de próxima vacuna, no realizar carnet virtual o marcar como listo un examen sin ser realizado. O en servicios corporativos, tarifas incorrectas en la ficha del cliente o creación incorrecta de empresas. Son algunas de las posibles salidas no conformes que se puedan presentar en cada uno de los servicios o procesos o áreas de la organización. Vamos a ver algunos ejemplos de salidas no conformes que se puedan presentar en el interior de la organización. Entonces dice, durante la prestación del servicio, la optómetra identifica que no relaciona las conclusiones en la historia clínica. Es una salida no conforme que sale directamente relacionada con la historia clínica y se identificó durante la prestación del servicio. Después de la prestación del servicio, el cliente identifica que el certificado médico no cuenta con la espirometría que fue solicitada en la orden de atención. Entonces es una salida no conforme que fue identificada por el cliente y que se puede convertir en una queja o en un reclamo.
Durante la prestación del servicio en fonoaudiología se identifica que el nombre del usuario tiene un error de digitación. Entonces, es una salida no conforme, no precisamente de fonoaudiología, pero que se identificó internamente en la organización. Después de la prestación del servicio, el personal de servicio al cliente identifica que el usuario fue ingresado por la modalidad de pago de crédito y era de contado. Entonces, fue después de la prestación del servicio, pero fue identificada internamente en la organización. Luego de identificar la salida no conforme, entonces vamos a ver cómo se deben reportar las salidas no conformes. Para eso tenemos entonces un procedimiento que es el PCAL 19, que es el control de salidas no conformes. Inicialmente entonces identificar la salida no conforme, ya sea durante o después de la prestación del servicio. La salida no conforme que sea detectada por el cliente después de la prestación del servicio, se le debe dar manejo como una queja o un reclamo. Registrar la salida no conforme en el formato FCAL 08 o por solicitudes de HelpDesk. Definir tratamiento. Para acá hay que tener en cuenta que el tratamiento que se defina o la decisión que se tome primero debe ser consultado con el jefe inmediato y si es necesario con el área de servicios corporativos. Evitar siempre la comunicación con el usuario o el cliente. Luego se deben tomar las acciones coyunturales, es decir, podemos ver que una salida no conforme se puede convertir en una acción coyuntural. ¿Cuándo se convierte en una acción coyuntural? Cuando afecta la prestación del servicio de una forma negativa. O cuando incida en la recurrencia, es decir, que una salida no conforme sea detectada repetidamente por la misma persona. Ahí se convierte en una acción coyuntural. Verificar conformidad del producto o servicio que se genera por el área de calidad. Muy importante entonces, las solicitudes de HelpDesk se deben enviar al correo, por correo electrónico a Gerencia de Servicios Corporativos, a Profesional de Servicios Corporativos y al líder médico y debe contener la siguiente información. Fuente, el momento en que se identificó la salida no conforme, si fue durante la prestación del servicio, después de la prestación del servicio por el cliente o por algún colaborador de la organización. Debe contener los datos del usuario y la empresa, datos de identificación, describir la salida no conforme, qué fue lo que ocurrió, quién fue el responsable y cuál es la corrección que se debe generar. Las salidas no conformes entonces que se reportan en el formato FCAL 08 que se encuentran datos de usuarios, calidad de registros, cuenta con la siguiente estructura. El personal de Colmédicos debe diligenciar esta parte. Día, mes y año en que se identifica un consecutivo. Fuente, es decir, acá deben colocar si fue durante la prestación del servicio o después de la prestación del servicio, los datos del usuario o el proveedor, describir la salida no conforme, en qué proceso se identifica y quién es el responsable. Acá el análisis de la información, cuál fue la falla presentada, cuál es la corrección que se debe generar, si se deben generar acciones adicionales, quién es el responsable de autorizar la acción y la fecha en que se debe implementar la acción. Y el área de calidad diligencia esta parte, que es la fecha de verificación, es decir, que se verifique que sí se haya generado la acción o la corrección, si se requiere alguna acción coyuntural o no, y si incide en la seguridad del paciente, es decir, si el evento representa un incidente. Las salidas no conformes y las no conformidades reales tienden a confundirse, entonces es muy importante saber cuáles son las diferencias para saber qué se aplica, si es una acción coyuntural o si se le da manejo como salida no conforme. Entonces es recordar que una no conformidad real está asociada a cualquier requisito de la organización. Las fuentes de detección pueden ser por inspecciones, controles operacionales o auditorías. Una no conformidad puede ser la recurrencia de una salida no conforme. El impacto o incidencia de salida no conforme se puede convertir en una no conformidad y criterios de aceptabilidad en adherencias a historias clínicas que deben ser inferiores al 85%, es decir, en los errores que se cometen en las historias clínicas que son detectadas por auditorías internas asistenciales son inferiores al 85%, ya es una no conformidad real porque se está incumpliendo con el requisito de la meta establecida del 85%. Y una salida no conforme solamente está asociada al producto, es decir, a historias clínicas o a certificado médico ocupacional.
Las fuentes de detección pueden ser durante la prestación del servicio o después de la prestación del servicio y tener en cuenta los criterios de aceptabilidad, es decir, una salida no conforme puede ser los errores que se cometan en las historias clínicas, pero que superen el 85%. Entonces, en un resultados de auditorías internas asistenciales son inferiores al 85%, ya es una no conformidad y se debe implementar una acción coyuntural. Pero si hay errores en los resultados de auditorías de historias clínicas superiores al 85%, hay un resultado superior al 85%, pero hay observaciones, son salidas no conformes y se deben registrar en control de salidas no conformes. Vamos a ver algunos ejemplos para dar más claridad a las salidas no conformes y a la no conformidad real. Entonces, salidas no conformes. En el informe de auditorías internas asistenciales del área de optometría se obtiene un resultado del 90% y la meta establecida es del 80%. ¿Qué quiere decir? Que se cumplió con la meta establecida del 80%, pero hubieron algunos errores en la historia clínica de optometría, es decir, que todos esos errores se deben registrar como salidas no conformes. Auxiliar de punto de servicio al finalizar atención evidencia que la espirometría no se encuentra relacionada en el certificado médico ocupacional. Es una salida no conforme. Bacterióloga evidencia que la muestra de sangre fue recolectada en tubo erróneo. Es una salida no conforme. Y las no conformidades reales que se deben generar como acciones coyunturales. En el informe de auditorías internas asistenciales del área de terapia respiratoria se obtiene un resultado del 75% y la meta establecida es del 80%. Acá podemos ver que ya se incumplió con el requisito de la meta del 80%, entonces se debe implementar una acción coyuntural porque es una no conformidad real. Analista de calidad de evidencia que se encuentran registros reiterativos de salidas no conformes por no relacionar ayudas diagnósticas en el certificado médico ocupacional. Entonces podemos ver que una salida no conforme se convirtió en una no conformidad real. Durante inspección de lavado de manos se evidencia que el personal asistencial no realiza el numeral 10 de acuerdo con los pasos descritos por la OMS. Entonces acá se está incumpliendo con un requisito legal de la organización. ¿Cómo podemos diferenciar la redacción de salidas no conformes, no conformidad y riesgos? El riesgo se redacta como una probabilidad, es decir, no se especifica que ya ocurrió. La salida no conforme está asociada al certificado médico, la historia clínica y se especifica si fue durante o después de la prestación del servicio. Y la no conformidad, recuerden que debe contener hecho, evidencia y criterio de incumplimiento. Entonces, ahí sí podemos diferenciar cuándo es un riesgo, cuándo es una salida no conforme y cuándo es una no conformidad. Para cuando nos digan que la debemos clasificar y que debemos implementar. Riesgo está asociada a acciones para abordar riesgos y oportunidades. Salida no conforme se debe registrar por medio de solicitudes de HERTEX o en el formato establecido. Y la no conformidad se debe implementar una acción coyuntural. Espero que la información haya quedado clara. Muchas gracias por la atención prestada.